Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el mundo de la inteligencia artificial, guiados por una charla TEDx. Sí, una charla de Miguel Fernández, como a IA vai mudar tudo, inclusive você. Exacto. La idea es, bueno, explorar qué es la IA según esta fuente, ver su impacto potencial y, sobre todo, cómo podríamos interactuar con ella de forma, digamos, más consciente. Me parece perfecto. Bueno, pues entremos en materia. Fernández empieza fuerte, ¿eh? Compara la IA con un río caudaloso, un entorno nuevo, hecho de bits y bytes. Como el río que menciona Ailton Krenak, ¿verdad? Que da vida, pero también tiene peligros. Justo eso. Ofrece oportunidades, claro, pero también implica riesgos. Y lo interesante es que dice que tenemos que aprender a navegar este río digital. No solo a flotar. No, a navegarlo activamente, para sobrevivir y más aún, para prosperar. Requiere adaptación, ¿eh? Y mucho pensamiento crítico. Y esa idea de navegar me gusta. Fernández también usa la metáfora de Gilberto Gil, la de la Infomare. La IA es como ese nuevo mar, ese río. Un entorno nuevo. Vital, sí, para resolver problemas complejos, nadie lo duda, pero a la vez con riesgos existenciales. Entonces, el punto clave es cómo nos relacionamos con ella, ¿no? Totalmente. Ni miedo que paralice, ni tampoco una ingenuidad descuidada. ¿Y cómo sugiere él que logremos ese equilibrio? Bueno, ahí entra el tema del aprendizaje. Y lo explica con ejemplos muy claros. A ver, Contrasta, por ejemplo, al estudiante que solo quiere usar la IA para que le haga la tarea. La respuesta fácil. lo típico, quizás. Sí, pero lo contrasta con otra forma de usarla, mucho más profunda. Imagina, dice él, usar la IA para entrevistar a Napoleón sobre la Revolución Francesa. Ah, eso es diferente. Claro. El aprendizaje real, sugiere Fernández, viene de esa curiosidad, de la reflexión que la IA puede estimular, no solo de obtener el resultado final. Eso conecta con algo que también menciona, ¿no? Un estudio del MIT. Sí, ese estudio es fascinante. Demostró que usar IA, acelera la resolución de tareas, obvio. Más rápido. Pero, y aquí está el detalle, una semana después, la gente que había luchado con el problema sin IA recordaba mejor. ¿Habían aprendido más? Exacto. Recordaban el proceso, los obstáculos, habían asimilado más. La IA te da un atajo a la respuesta, pero parece que el aprendizaje profundo está en el camino, en ese esfuerzo. En ese proceso, a veces ineficiente, como dice la fuente. Justo. Ese esfuerzo cognitivo es clave. Pero, claro, esta facilidad de la IA tiene su lado B, su peligro. ¿Cómo cuál? Fernández cuenta algo que le pasó a él mismo. Una IA le inventó leyes de Newton. ¿Cómo? Leyes nuevas. Sí, una sexta, una séptima ley, muy bien redactadas, muy convincentes, pero totalmente falsas. Increíble. Y claro, si solo copias y pegas... El error se multiplica. Y ojo, que esto se extiende a lo visual. Cierto, lo menciona también. Hoy en día, imágenes, videos pueden ser generados por IA, Y ser indistinguibles de la realidad para nosotros. lo que hace que el pensamiento crítico ya no sea un plus, sino una necesidad básica para movernos en el mundo digital. Absolutamente. Y hay otro punto sobre el pensamiento crítico, el sesgo. Ah, sí, el sesgo. Pero no solo el sesgo de la IA en sí, de sus datos, sino el sesgo que le metemos nosotros los usuarios. ¿Cómo es eso? Cuenta el caso de un estudiante que usó la IA para probar que Capitú, del libro Don Casmurro, era culpable de traición. ¡Wow! ¿Y cómo? Básicamente fue guiando a la IA, haciéndole preguntas de tal manera que la IA terminó confirmando su propia idea preconcebida. ¡Qué interesante! Eso plantea una pregunta fuerte, ¿no? Si estamos usando estas herramientas para confirmar lo que ya creemos. Claro, y con eso nos perdemos la riqueza de la ambigüedad, especialmente en el arte, como en Don Casmurro, donde la gracia está justo en la duda, en las múltiples interpretaciones. La IA mal usada podría como aplanar esa complejidad. Exacto. Pero Fernández no se queda solo en las advertencias, ¿eh? También da una visión más optimista, muy humana. ¿Cuál es? La IA como una herramienta para liberarnos tiempo. Comparte algo personal. Cuéntanos. Dice que usó IA para resumir noticias mientras él estaba simplemente viendo el atardecer con su hijo. ¡Qué bonito! Y describe ese momento diciendo que fue la primera vez que una tecnología le devolvía tiempo. Tiempo para ser humano.
Esa es una perspectiva muy distinta. Cambia las reglas del juego. Totalmente. Si la IA puede hacerse cargo de tareas, digamos, más mecánicas, repetitivas, resumir textos, analizar datos básicos. Nos libera. Nos libera para enfocarnos en lo nuestro. La contemplación, conectar con otros, la creatividad, pensar estratégicamente. Esa es la idea central que propone Fernández al final. Si la usamos bien, conscientemente, la IA no tiene por qué deshumanizarnos. Al contrario. Podría, de hecho, ayudarnos a ser más humanos. Delegamos lo mecánico, nos dedicamos a lo trascendente. Entonces, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, basada en esta charla de Miguel Fernández, la IA es una herramienta potentísima. Sin duda. Pero su impacto, bueno o malo, parece que depende menos de la tecnología en sí y más de nosotros, de nuestra perspectiva, de cómo decidamos usarla. La clave entonces es mantener la curiosidad siempre encendida y sobre todo el pensamiento crítico bien afilado al navegar este río de bits. Y queda una última reflexión flotando, ¿no? Algo que la charla inspira. Si la IA puede asumir lo funcional, lo monótono, Sí, podría ser esta, paradójicamente, la tecnología que nos impulse a redescubrir, a valorar más profundamente aquello que es exclusivamente nuestro, lo puramente humano.